Según cifras del Ministerio de Salud, 15.000 personas fallecieron durante el primer semestre del 2020 estando en lista de espera. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, obviamente, nos acompaña el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor Bernucci, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Doctor, muchos hablaban al principio, transcurría la pandemia, de la otra pandemia, de esto que estamos viendo ahora, de todas las listas de espera, de los pacientes que tuvieron que postergar diagnósticos, controles. ¿Cómo lo está viendo usted estos números bien alarmantes que se presentan? Bueno, la verdad que efectivamente ya después de la primera ola en el año 2020, a mediados de septiembre, octubre, ya empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de todas las atenciones postergadas, todo lo que significaba la reconversión de camas, todo lo que significaba la orientación del recurso humano hacia la atención de los pacientes COVID, que era en su momento, obviamente, y por la emergencia totalmente necesaria. Uno de los coletazos, ¿no es cierto?, que significó todo esto también durante el año 2021 es justamente esta cifra que estamos viendo, que a todas luces, ¿no es cierto?, nos genera un problema y que obviamente todavía no nos dice la real magnitud de todo lo que hemos dejado de atender, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos dejado de controlar para poder dar respuesta como tuvimos en su momento a lo que significó la pandemia. También el otro día leía cifras, por ejemplo, creo que eran 7.000 los posibles diagnósticos de cáncer que no se han realizado, que se van a hacer tardíamente. O sea, ese tipo de dificultades son las que va a enfrentarnos el sistema público y privado, uno se imagina, dentro de los próximos meses. O sea, efectivamente vamos a tener un problema muy serio, muy grave a lo que usted señala del cáncer, que en este minuto se encuentra en la segunda causa de fallecimiento en nuestro país, la tercera si es que sacamos el COVID, pero sacando el COVID es la segunda causa de fallecimiento y de aquí a un par de años más sin COVID transformarse en la primera causa de fallecimiento de nuestro país, efectivamente eso va a generar un problema. Tenemos información que se ha ido generando, un trabajo que fue publicado hace muy poquitos días atrás sobre estimaciones que fue hecho por gente de la Universidad Católica, en la cual efectivamente vemos números muy alarmantes, no solamente los diagnósticos que dejamos de hacer, sino de cómo vamos a pillar cada vez en etapas más avanzadas los cánceres con mayor posibilidades de morir. Lo que estamos viendo en atención primaria, donde hemos perdido cientos de miles de controles durante el año 2020, el año 2021, efectivamente es un tremendo problema. No, el no control de la pandemia no solamente significó hospitalizaciones y fallecidos, sino significó como dejar de hacer todas estas acciones en salud que lamentablemente hoy en día vamos a seguir viendo y vamos a seguir teniendo noticias con el transcurso de los meses muy similares a las que usted anunció en un inicio. Doctor, ¿cómo debiese operar quizás el sistema de aquí en más? Uno recuerda que justo previo al último gran brote, hace algunos meses, justamente se estaban adelantando ya algunas operaciones GES, algunas operaciones que fueran ambulatorias, quizás de menor envergadura, cataratas y otras que no requerían, por ejemplo, de atención dentro de los hospitales, que la gente no tuviera que pernoctar dentro de los hospitales. Al final, ¿cómo debiese operar? Uno se imagina también que con el nivel de vacunación, con el nivel de casos, va a haber más acceso a camas, va a haber más acceso a pabellón. ¿Cree que en esta oportunidad sí se va a poder avanzar? O sea, lo primero es señalar es que efectivamente la pandemia siempre va a ser un problema latente, Sí. porque principalmente la aparición, la generación de variantes nos puede llevar a justamente volver hacia atrás y perder todo lo avanzado con lo que nos ha costado sudor y lágrimas, sobre todo de nuestros fallecidos. Entonces, el primero es que hay que hacer, lo primero es seguir manteniendo niveles y fortalecer lo que hemos avanzado en la pandemia. Sin control de la pandemia no vamos a poder avanzar en el resto de los temas de salud. Lo segundo es que efectivamente vamos a necesitar recursos adicionales para poder enfrentar lo que se nos viene encima de esta otra pandemia, que son, ¿no es cierto?, todas las atenciones atrasadas y no realizadas. La generación de planes, tanto a nivel público como a nivel privado, y esta interacción pública y privada, ¿no es cierto?, vamos a tener que ocupar toda la capacidad instalada para poder dar respuesta a todas las atenciones no realizadas. Algo que tenemos pendiente, que no nació con la pandemia, de hecho, esto ya lo venimos conversando hace algún tiempo atrás, va a tener que ser con la gestión que podamos hacer con la lista de espera. Esta lista de espera, ¿no es cierto?, que figuraba, ¿no es cierto?, algunos millones de personas, probablemente ahora está 2 a 3 veces más grande, tal como lo señalamos como Colegio Médico en un documento que hicimos en septiembre del año pasado para poder la reactivación sanitaria. Vamos a tener que gestionar esta lista de espera. Esto significa que, tal como lo propusimos en su momento, ¿no es cierto?, vamos a tener que poder seleccionar dentro de
de estos cientos de miles de personas, incluso millones de personas, vamos a tener que seleccionar a quienes tenemos que resolver rápidamente, probablemente en menos de 30 días, quienes pueden esperar un poco más, ¿no es cierto?, dentro de probablemente la literatura dice 90 días, y quienes pueden pasar un poco más, que pueden esperar entre 6 meses a 12 meses de acuerdo a sus requerimientos de salud. Vamos a tener que ser capaces de generar toda esa información, de poder seleccionar las personas que tengan que esperar un poco más, hacerle un acompañamiento para que no se nos pierdan del sistema de salud, y a medida que lo vamos requiriendo, tanto en el nivel público como en el nivel privado, y esta interacción pública-privada, poder ir dándole respuesta, porque si no, lamentablemente, nuestros índices sanitarios que tienen que ver con mortalidad cardiovascular, con mortalidad por enfermedades crónicas, por mortalidad por cáncer, van a ir en aumento, probablemente con poca respuesta de aquí a un par de años a lo menos. Sí, doctor Bernucci, ¿cómo también usted analiza las cifras que hemos visto durante prácticamente el último mes? Llevamos más de 3 semanas con niveles de contagio bajo los 1.000 casos diarios, positividad en torno al 1%, hoy día bajo el 1%. ¿Está controlada la pandemia en nuestro país? O sea, en este minuto nos encontramos en un valle profundo, en una muy buena situación epidemiológica, y probablemente en la mejor situación epidemiológica que hemos tenido, digamos, desde 19 meses atrás prácticamente. Hoy en día hemos avanzado un montón. Hay que reconocer que nos ha costado muchísimo, nos ha costado más de 40.000 vidas, nos ha costado más de 2 millones de contagios, con más de 150.000 personas que están secueladas en algún grado, y en ese sentido, todo eso que nos ha costado nos ha dejado en un lugar de privilegio. Digo de privilegio porque si nosotros vemos la curva de Latinoamérica, toda Latinoamérica, el continente en el cual nosotros vivimos, va hacia abajo, pero nuestra profundización del valle ha sido totalmente potenciado por el exitoso programa de vacunación. Es por eso que es tan significativo y tan importante poder cuidar todo lo que hemos avanzado para justamente no retroceder y justamente no tener los problemas que tuvimos meses atrás, con el consiguiente retraso de toda la otra pandemia que significa los pacientes no atendidos y lo que hemos tenido que postergar para darle solución al COVID. Doctor Bernucci, mirando un poco con el retrovisor, siempre es más fácil analizar, obviamente, después de que suceden las cosas. ¿Fue un error de parte del Colegio Médico haber presentado este plan que se denominó de cortocircuito días antes de que se vinieran los números para abajo? Afortunadamente, uno dice, con razón de la vacuna. ¿Fue un error por el tema de timing, solamente el tema del cortocircuito en ese minuto? Mira, nosotros creemos que el plan sigue vigente totalmente su aplicación. Hay que recordar que el cortocircuito era solamente una parte del plan. El plan completo... Fue como se le denominó al final quedó con ese rótulo. Del paso. Claro, efectivamente, nosotros creemos que efectivamente nosotros tenemos que hacer mucha autocrítica, sobre todo en el sentido de cómo comunicacionalmente se entregó el plan. Y eso principalmente porque la otra parte del plan, que era el otro extremo, que eran las burbujas sanitarias, creemos que es una forma de cuidar todo lo que nosotros hemos avanzado actualmente. Las burbujas sanitarias, si es que nosotros logramos instalarlas, permiten que dentro de la burbuja prácticamente no hayan restricciones, y eso permita reactivar totalmente el comercio, reactivar totalmente, por ejemplo, lugares que hoy día todavía tenemos restricciones, como restaurantes, como bares, incluso discotecas u otros similares. Podemos reactivar totalmente el turismo. Entonces, efectivamente, en ese sentido, nosotros hacemos una tremenda autocrítica referente a que comunicacionalmente perdimos el hilo referente a lo que queríamos decir, referente al plan completo, más allá el cortocircuito. También lo que nosotros tenemos que entender es que también el tema de timing fue un problema, principalmente porque si nosotros hubiéramos señalado antes la utilidad del cortocircuito, cada bajada que hemos tenido desde el pic, en el primer pic en junio del año 2020 y en abril de mayo del 21, ha significado en promedio entre 5.000 a 7.000 fallecidos diarios desde el pic hacia esa bajada. Nos costó tanto, nos demoramos tanto desde el pic a llegar al lugar que estamos ahora, que la cantidad de fallecidos que tuvimos. Si nosotros hubiéramos planteado antes, con mayor claridad, el cortocircuito, probablemente esa bajada hubiera sido mucho más corta, con un menor costo de vida, y en ese sentido nosotros también nos sentimos responsables por no poder transmitir y poder generar los puentes comunicantes con la autoridad para poder hacer entender de mejor forma nuestro plan. ¿Cree usted también que en ese minuto, obviamente, siempre insisto en el concepto del retrovisor, mirando ya a distancia, se politizó demasiado el tema?
Sí, nosotros creemos que efectivamente, lamentablemente, se enturbió mucho la discusión y todavía se sigue enturbiando. La verdad es que una de las críticas que se nos hacía como colegio es que las observaciones, críticas o diferencias que nosotros teníamos con la autoridad tenían un tinte político. Lamentablemente, nosotros se lo dijimos a los distintos ministros, se lo dijimos incluso al presidente de la República, llevar ese tipo de argumentos a la discusión, la verdad es que no ayuda en nada. Muchas veces se utilizó en el debate público el argumento de que nosotros hacíamos una crítica política al gobierno, cuando la verdad siempre nos intentamos mantener, obviamente, en el debate técnico. Todas las argumentos, todas las propuestas que nosotros hicimos iban basadas con la opinión desde los expertos, la evidencia internacional, la evidencia incluso generada en nuestro país. Lamentablemente, en ese minuto el debate se enturbió demasiado y efectivamente nosotros también somos responsables por aquello y no hacemos cargo. Esperamos que para el futuro la mejora en la situación epidemiológica pueda bajar un poco los ánimos, pueda hacernos entender mucho mejor que aquí lo que nosotros buscamos efectivamente es la protección de la población y no más allá, digamos, de una crítica del gobierno. Hay que recordar que al gobierno le quedan pocos meses y la verdad es que lo que diga o no haga el colegio no va a cambiar absolutamente nada lo que pueda hacer esos pocos meses que quedan. Sí, pues lo voy a hacer franco, doctor, porque uno mirando con la distancia, con todo lo que ha pasado, lo conversamos al principio, 1 año y medio de pandemia, es raro en cualquier actor, sea doctores, políticos, economistas, hoy día, decir me equivoqué, quizás hubo un error, es como raro y uno agradece muchas veces, y ¿saben qué? Quizás nos faltó esto, nos faltó timing, nos faltó ABC, da igual, pero en este caso, igual, uno como ciudadano agradece decir, al final, que hay una autocrítica. No, efectivamente, nosotros somos nuestros principales autocríticos. Es raro nosotros, eso hoy día, es raro. Sí, bueno, hemos visto varios casos así en el debate público, pero si nosotros pudiéramos echar tiempo atrás, probablemente la mejora en el timing, la mejora en la comunicación y la mejora en los vasos comunicantes con las autoridades, no solamente con este ministro, sino en el fondo con todas las autoridades, efectivamente creemos que finalmente hubiera llevado mejor al objetivo de proteger a la población. Nosotros creemos que, y seguimos insistiendo, que nosotros como parte del debate público, no estoy exculpando, digamos, responsabilidades, sino también como en el debate público nosotros también nos hacemos responsables de todos los fallecidos que hemos tenido en nuestro país, de la cantidad de contagios que pudimos haber evitado. Efectivamente, yo creo que lo que queda de hoy en día hacia adelante es cuidar lo que hemos ganado. Esto ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ha costado más de 40.000 fallecidos, ha costado más de 2 millones de contagios. Y en ese sentido, nosotros esperamos que de aquí para adelante podamos, de fondo, coordinarnos para cuidar lo que tenemos. Hay súper buenas noticias. Los centros de TDA que se abrieron hace 3 semanas atrás son sumamente buenas noticias. El endurecimiento que ha habido a nivel de control del aeropuerto son súper buenas noticias. Todavía nosotros creemos que podemos mejorar en recomendarle a las personas que todavía no es el minuto de viajar hacia el extranjero. Todavía creemos que podemos mejorar en generar los programas de burbujas territoriales. Aysén lleva 6 días sin ningún contagio. Si nosotros logramos generar una burbuja territorial en Aysén e incluso extenderla a regiones que sean vecinas, podríamos tener la región de Aysén totalmente abierta en su interior para generar activación del comercio en un 100%. Si eso nosotros mismos logramos repetirlo en distintas zonas del país para finalmente llevar a todo el país en una burbuja territorial, yo creo que ni hay ni el ministro de Economía, ni el ministro del Trabajo, ni la CPC, ni los representantes del turismo estarían en contra de generar ese tipo de polémica. Nosotros creemos que todavía estamos a tiempo, es por eso que nosotros no votamos por la basura en nuestro plan, sino justamente queremos insistir sobre la necesidad de poder generar que el plan se adapta a distintas realidades epidemiológicas y así como en el cortocircuito, en una mala realidad epidemiológica necesitamos un cortocircuito para bajar rápidamente los casos y no generar mayores contagios y fallecidos, en una buena realidad epidemiológica podemos generar este tipo de burbujas donde prácticamente dentro de la burbuja no hay ninguna restricción y podamos volver a, entre comillas, una normalidad lo más cercana a lo que conocíamos previo a la pandemia. Doctor Bernucci, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran abrazo. Chao, chao.